A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El ser humano ha demostrado tener un fuerte vínculo con los animales. Ellos son capaces de hacernos sentir mejor, de ayudarnos e inclusive de involucrarse en procesos psicoterapéuticos y en procesos también clínicos y demás. Así surge la intervención asistida con animales, que es un proceso de intervención en el cual los animales se introducen en los procesos terapéuticos con objetivos específicos para ayudar a desarrollar y a estimular áreas físicas, sociales, emocionales y cognitivas de las personas. La terapia asistida con animales, si bien es cierto, es una terapia que tiene ya algunos años de utilización, pero en nuestro medio es poco conocida, es poco utilizada y se ha demostrado los grandes beneficios que tiene, tanto a nivel emocional en las personas, a nivel socioemocional también, y además sirve para bajar y reducir la tensión arterial, para reducir la ansiedad que las personas pueden sentir en diferentes situaciones. Para ello, hoy en Psicolife vamos a contar con la presencia de Evelyn Erazo. Evelyn Erazo es psicóloga educativa, ella es técnica y experta en intervención asistida con animales y directora de Canitep. Bienvenidos a una nueva edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, y a este programa en el que vamos a conocer un poco más sobre los beneficios de la terapia asistida con animales. Evelyn, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, Evelyn, para empezar un poco conociendo sobre esto, cuéntanos cómo surge la terapia asistida con animales. Bueno, la terapia asistida con animales ya lleva tiempo, muchos años ya de investigación fuera del país, lastimosamente, pero se ha dado lugar realmente, primero de una manera informal, porque por coincidencias de la vida han estado cerca los animales dentro de procesos de terapia, o han estado también involucrados en nuestra vida diaria y hemos percibido esos beneficios tal vez. Entonces, a raíz de esto es que empiezan las investigaciones y empieza a formalizarse un poco el proceso de estos perros ya, o de animales en general, como coterapeutas dentro de un proceso de intervención. Uh-huh. Cuando surge la necesidad de involucrarlas como coterapeutas, dijiste una palabra muy importante, porque esa palabra implica el que es un acompañamiento, ¿no es cierto? Un compañero no es que sustituye el proceso terapéutico, sino que más bien hace ese acompañamiento. ¿Cómo surge la idea de que ellos sean estos coterapeutas o de que cumplan ese rol de coterapeutas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, esto surgió más o menos a raíz de que Boris Levinson tenía uno de sus perros mascotas, llegó a estar en consulta con uno de sus pacientes, su perro Jingles. Estuvo varias veces presente en ese proceso, entonces él empezó a ver que había cambios, o sea, que era diferente cuando el perro estaba y cuando el perro no estaba. Había obviamente una cuestión de relajamiento, de estar mucho más abierto para realizar el trabajo de terapia, gracias solamente a la presencia de este animal. Entonces lo que hizo Levinson más o menos fue llevar un registro, hacerlo ya, como digo, de una manera mucho más técnica, y llegó a la publicación de un libro que habla sobre psicoterapia infantil asistida con animales.
Él se centró en los niños, o sea, él encontró que los animales tenían un beneficio directo en los niños. Sin embargo, la terapia asistida con animales se ha extendido a muchos otros ámbitos de la población y también a muchos otros animales más, ¿no es cierto? No solamente, por un lado, es el hecho de que se trabaja con los niños, se trabaja con adultos. Los centros geriátricos tienen muy buena acogida y los beneficios que aporta para las personas de la tercera edad el incluir animales en su vida cotidiana y en la intervención ya como tal también es muy reconocido, y también el hecho de trabajar con personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales. Por un lado, y por otro lado también los animales, es decir, no solo se trabaja con perros, se trabaja con caballos, se trabaja con gatos, se trabaja con conejos. ¿Cómo se seleccionan los animales para estos diferentes grupos poblacionales? Bueno, todos deben pasar por un proceso de evaluación de sus habilidades, de su carácter, para poder formar parte, porque no es cualquier perro, no es cualquier caballo, ni cualquier animal de granja el que pueda estar involucrado en un proceso así. Para eso ellos deben pasar cierto tipo de pruebas de habilidades y de carácter para escoger el más idóneo. ¿Y a qué me refiero con eso? Tiene que ser un animal equilibrado, ¿sí? Con habilidades medias, es decir, que yo pueda tener un animal que no se asuste ante un ruido fuerte, ante tal vez el contacto que puede ser a veces un poco fuerte también, que sea un perro o un animal en general equilibrado en sus habilidades, ¿no? Tú hablas de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas y desde cuándo se aplican esas pruebas? Centrémonos en los perros, que yo sé que es tu experticia. Sí. ¿Desde cuándo, por ejemplo, se aplican estas pruebas a los perritos para poder ubicarlos y saber si va a ser un perro apto para ayudar en la terapia asistida o no? Bueno, aquí hay dos cosas, algo que quiero aclarar. Aquí en nuestro país no hay una línea de perros que se estén formando para ser perros de intervención. En otros países tienen ya una línea de sangre de perros en donde les es mucho más fácil hacer este tipo de escogitamiento, ¿no? Aquí lo que hacemos es hacer un seguimiento a partir más o menos de la segunda semana de nacidos, ver cómo se comportan esos perros en manada, ver qué tipo de comportamiento tiene con el resto de sus hermanos, con la madre. Entonces yo busco de esa manada encontrar al perro que sea el menos nervioso, tal vez el menos sensible ante ruido, ante contacto, o que pierda tal vez mucho el control al querer comer. Sí, yo necesito, como digo, un animal equilibrado al que yo le pueda someter después a un entrenamiento, sí, muy estricto, pero sobre todo que no se estrese en el futuro porque no se sienta cómodo con lo que está haciendo. Entonces yo necesito asegurarme que primero escoja el perro idóneo y a partir de eso ir valorando las habilidades que quiero ir desarrollando en él. Con eso nos dices, Evelyn, entonces, que no es un perro necesariamente adulto, por ejemplo, el que uno puede decir, a este perro le voy a entrenar para eso, sino que tiene que ser desde cachorro al que se le va a ir formando y direccionando para este objetivo. Es preferible, sí, en nuestro medio y por nuestro contexto. Pero eso no quiere decir que yo no encuentre, por ejemplo, un perro adulto en donde yo ya vea ese carácter formado, ya no tenga nada que esperar y yo ya sé cómo es ese perro a través obviamente de pruebas de carácter, de habilidad, y ya sé a lo que me enfrento y también me puede servir, incluso no necesariamente con una raza en específica. Yo sé que para estos procesos la raza de Golden Retriever o Labrador Retriever son como que los estrellas. Es verdad, son perros que se prestan, su carácter es muy sociable, pero eso no quiere decir que únicamente voy a trabajar con ellos. Puedo trabajar incluso con un perro rescatado. No hay una rigurosidad, siempre y cuando como profesional yo pueda dar fe obviamente de que ese perro puede involucrarse en un proceso. Esa involucración, el involucramiento que tú dices del proceso, implica que entre el animal, entre el perro en este caso y el paciente, se va a formar un vínculo que va a posibilitar que el terapeuta se vincule mejor con el paciente. ¿Cómo es ese vínculo que se forma? Sí, la verdad es que esa es la bandera prácticamente de lo que son las intervenciones. Nosotros trabajamos precisamente a través de ese vínculo humano-animal y es lo primero que tenemos que fortalecer para poder empezar a plantearnos ya los objetivos, sean terapéuticos o educativos o a nivel social con los que yo quiera trabajar. Pero primero me vinculo con el animal de esa manera. Sí hay una vinculación muy importante y es más, ese vínculo tan fuerte que yo creo hace que esa persona, ese paciente se motive a querer hacer. Y eso es lo que yo busco. Hablaste de un proceso de intervención terapéutico y educativo, es decir, en este caso, ¿no es cierto?, los perros en la terapia o en la asistencia nos sirven también con propósitos educativos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procesos? ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Bueno, para lo que son la terapia asistida con animales, primero
el experto tiene que ser un profesional de la salud que esté a cargo y que va a ser el que desarrolle la sesión, plantee los objetivos terapéuticos que él desee trabajar con ese paciente, pero también está el técnico que forma parte de ese equipo y en conjunto van a trabajar, pero digo enfocado a la parte terapéutica, ¿no? Y obviamente va a ser valorado y evaluado. En cambio, la parte educativa, obviamente el experto tiene que ser un profesional de la educación que se va a plantear objetivos educativos en apoyo con el técnico que también es parte de ese equipo. En la institución que tú diriges, trabajan desde la parte educativa también. ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Hacia dónde lo dirigen y lo enfocan específicamente a niños? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros como Caniter estamos ahorita en un programa de educación asistida con animales en centros de preescolar, es decir, niños de 1 a 5 años. Nosotros realizamos una visita semanal a ese centro y realizamos actividades obviamente con un fin educativo. En este caso lo que yo quiero es desarrollar las destrezas de preescolar con los niños, sea a nivel de atención, de motricidad, de socialización incluso. Entonces hacemos un programa enfocándonos en las necesidades de cada grupo de edad, porque estamos hablando en un rango de 1 a 5 años. Entonces preparamos la clase, obviamente todo tiene un enfoque lúdico, porque es precisamente ese lenguaje que estamos manejando con los niños y con los perros. Tú planteas los objetivos de la actividad, de lo que se quiere desarrollar en los niños, pero el perro viene a ser viene a tomar el papel de un modelador de las actividades, es decir, por ejemplo, quieres trabajar en equilibrio, en coordinación, ¿es el perro el que va dando el modelo y el niño atrás le va imitando? ¿Algo así es la parte educativa? Sí, depende de la actividad, ¿no? O sea, siempre ellos van a hacer motivación en estas actividades, o sea, el mismo hecho de verles ya motiva, ya genera expectativa, ya te está estimulando, porque es un ser que huele diferente, se ve diferente, se siente diferente. Desde ahí tú ya estás generando una motivación, porque no es algo que tú ves todos los días. Y ya quieres saber qué vamos a trabajar ahora. Entonces, si el perro puede hacer la actividad, perfecto, él es el que hará la actividad y el niño hará a la par con él o esperará el turno, y así vamos incluso trabajando muchas actividades de autocontrol en los niños, de manejo, de socialización y la parte socioafectiva, que creo que es el eje transversal más importante de nuestro programa. Pero el perro, además, cuando tú dices, ¿no es cierto?, el niño espera la llegada del perrito, porque el perro es un visitante, es decir, llega en un momento determinado, en un espacio determinado. Hace unas semanas atrás nosotros invitábamos a las personas que son encargadas del adiestramiento canino, pero para asistencia a personas con discapacidad visual. Y claro, el adiestramiento también muy riguroso, muy similar en algunas cosas a lo que tú nos mencionas, pero se prepara a los perros para que se vayan con a quién van a asistir, de quién van a ser compañeros. En este caso es diferente ese proceso. El perro cumple un rol específico en un tiempo determinado y se retira. Bueno, el perro que realiza este tipo de intervención sí difiere del otro programa, en el sentido de que primero es un perro que tampoco es que va a pasar encerrado en el centro donde nosotros estamos, o sea, es un perro de familia. Ese perro se cría en una familia desde que es pequeño, porque tiene que socializar, tiene que estar siempre en contacto de niños, de personas adultas, de todo tipo, es más, ¿sí? Entonces primero tiene ese acompañamiento y se mantiene así. Es decir, el experto, que es el que dirige la actividad, se encarga de que el técnico, que es el que tiene los animales, o sea, es un trabajo en equipo, velen por ese bienestar animal. Entonces ese perro tiene que regresar a casa y ser perro, y llegar a su casa a descansar o a salir al parque, o sea, no deja su esencia, el hecho de que él visite un centro y regrese a hacer lo que él es, ¿sí? Y eso es bien importante, porque te iba a preguntar yo justamente, ¿qué pasa, por ejemplo, después de una intervención, después de un proceso terapéutico, después de que han visitado a muchos niños que me imagino le toparán, le acariciarán y harán muchas actividades con él? ¿Cómo llega ese perrito después de esa jornada de trabajo? ¿Y qué haces tú como instructora de ese perro para ayudarle, no sé, a que esté mejor y que se mantenga equilibrado? Eso, bueno, perfecto. sí, la verdad es que sí hay que ser muy, muy rigurosos en esta parte, porque el bienestar animal es también una de nuestras banderas. O sea,
tenemos que velar porque ellos realmente estén disfrutando de su trabajo, porque yo necesito que esas características tan lindas que yo escogí cuando era cachorro se mantengan. Entonces, si yo tengo una jornada de trabajo de 4 horas en un centro infantil, quiere decir que entre hora y hora yo debo tomar un descanso con ese perro. Ese perro tomará agua, lo llevaré a un lugar específico para que haga sus necesidades y que juegue un momento para que luego vuelva a conectarse con el siguiente grupo. Eso entre hora y hora. Pero cuando ya estamos de salida, igual ellos llegan a casa, comen, toman su agüita y van a descansar. ¿Sí? O sea, también tienen un espacio para que ellos puedan volver a cargar energía. Y si en la tarde tienen que volver a trabajar, es el mismo proceso. O sea, cada vez que ellos tienen un paciente, tienen que tomarse su tiempo para volver a cargar energías. Que es algo muy importante, ¿no es cierto? Porque tú nos Sí. decías, él también tiene que ser perro. Es decir, si bien es cierto, es una herramienta terapéutica, pero no es la herramienta que se va a utilizar todo el tiempo, sino que se le va dando estos espacios que van a ser útiles para ellos también. Ahora, dentro de estos perros que tú nos hablabas de que se seleccionan diferentes razas y diferentes características, según los pacientes o según los procesos de intervención, ¿también van incluyéndose diferentes animales o un animal está en posibilidad de hacer cualquier tipo de intervención? Bueno, ellos son versátiles, la verdad, sí pueden hacer varias actividades, pero sí tienen sus características propias, como nosotros, ¿no? O sea, tal vez despuntamos en algo, nos sentimos mejor haciendo cierta actividad, pues en ellos también, y eso es algo que con el tiempo vamos a aprender a leer incluso en ellos, cuando se sienten cómodos o tal vez no están tan cómodos para no forzar nada. Entonces, en ese momento, si yo tengo un perro que es muy dinámico, muy activo, perfecto, me sirve para una actividad en un centro infantil donde sé que lo necesito en esa actitud totalmente de juego. Pero si tengo un perro, tal vez incluso que ya está entrando en años, que es mucho más tranquilo, que le gusta estar más echado, tumbado casi la mayoría del tiempo, pues me serviría para hacer o bien un trabajo en geriátrico o también en un programa de estimulación temprana con bebés. ¿Sí? Entonces, son versátiles, como digo, pero es cuestión también del experto y tanto del técnico de saber cómo involucrar a ese animal. O sea, eso es también parte de la preparación que reciben, porque no es el hecho de decir yo soy experto, hay que prepararse. Lo mismo el técnico, tiene que saber leer muy bien a su animal para saber cuándo el animal realmente quiere trabajar o no, porque como digo, no podemos forzarlo. Eso es muy importante porque si se le forza, me imagino que ese vínculo que tú decías que es fundamental no se va a dar adecuadamente y va a ser más complicado el trabajo. Incluso puedes generar reacciones adversas en ese perro de estrés. Puede haber incluso, si tú ves que un perro se rasca mucho o se le empieza a caer mucho el pelo, incluso ellos son muy, se puede leer incluso en ellos cuando no se sienten cómodos. Entonces, como técnico es tu responsabilidad velar porque no llegue a ese punto el perro, ¿sí? Sino que obviamente lo prepares correctamente para la actividad y te des cuenta que el perro realmente esté haciendo su trabajo sin generarle ninguna estrés o alguna ansiedad, incomodidad. Ahora, ese vínculo que tú nos dices, cuando él está haciendo realmente su trabajo, como tú mencionas, cuando él se siente bien, a gusto, en este caso con los niños o con la persona con quien está trabajando, ¿cómo le observas a la persona? Tú nos hablaste de la experiencia de Levinson, pero ya en tu práctica diaria, en tu práctica terapéutica, por ejemplo, ¿cómo le observas a esas personas que van donde ti cuando han formado adecuadamente ese vínculo y cómo salen después de que se termine el proceso? Bueno, eso creo que es lo que más me llena cuando estoy en el trabajo. La verdad es que el vínculo que tú creas es algo que... Te hablo ahora específicamente del programa que tenemos en educación con los niños de preescolar. Los niños ven abrir la puerta y ven solamente que pisamos adentro y llegaron los perritos. Tú ves el cambio de postura, de actitud, incluso niños que a veces llegan llorando porque el proceso y la etapa en preescolar de separación de la casa ya a veces es difícil. Y a veces llegan y ven un perro ahí y tú le desconectaste. Inmediatamente ese niño que estaba llorando porque quería ver a la mamá quiere estar con ese perro. O sea, es inmediato lo que tú ves en cuanto a resultado que realmente es algo que todavía me sorprende a veces con los niños sobre todo, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de personas adultas, yo considero que ahí, claro que es una motivación, te llama la atención, te sorprende cuando lo ves. Yo he trabajado con papás e incluso solamente con acompañar el perro en una entrevista con padres es relajante. Te permite que fluya de una mejor manera la información, que si ellos quieren acariciar al perro mientras están hablando tal vez de algún problema que están atravesando a nivel familiar,
hace que fluya, se sienten apoyados. El perro percibe incluso esa energía y se pega más a esa persona que te está abriendo en ese momento su corazón, como digo, sus problemas a nivel familiar. Entonces tú evidencias muy, muy claramente cómo ese vínculo te ayuda a ti a llegar de manera mucho más directa con tu paciente. Y ya es una conversación mucho más relajada. Sin tantas barreras que se suelen dar a veces. Entre humanos a veces queremos que no mostrarse a veces tal como eres, a veces dices o quieres decir cosas que tal vez te sientas juzgado tal vez por tu psicólogo, entonces te cohibes. Pero cuando el perro está de por medio, sabes que es un ser que no te juzga, que es un ser que te acepta tal y como eres. Si lloras, si estás bien, si te ríes, el perro está ahí. Entonces eso es muy, muy evidente. Evelyn, ¿y te ha pasado alguna vez o qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene temor? Porque también hay el otro lado, no todas las personas se sienten cómodas y felices con los perros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de pronto, por ejemplo, o con un niño o con una persona adulta que en realidad tiene temor y ve que tal vez entra un golden grandote, más grande que él y uno se siente amedrentado antes que tranquilo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se puede dar ese proceso o no? Sí, realmente hemos tenido muchos casos, tanto de niños, incluso de profesoras que les ha tocado como que, uy, ahora el perro que llega, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo tengo miedo. Entonces, y cuando tenemos niños igual, algunos no es que todos nos reciban, como digo, de sonrisa amplia, ¿no? Y dicen, no, yo no quiero. Perfecto, no obligamos a nadie al contacto, al menos no de inicio, ¿sí? Pero es parte de nuestra labor romper ese miedo que tiene el niño de acercarse, que a veces es mal infundado, porque a veces ni siquiera han tenido un contacto directo con el animal y ya tienen miedo. Entonces empezamos con una desensibilización, la verdad. Si es que el niño, obviamente no lo voy a forzar, llevo un peluche o empiezo con historietas, con cuentos sobre animales, de manera que él empiece un poco a tranquilizarse, a ver que el perro, y el perro está haciendo a veces solo compañía, el resto de niños lo topa, él no lo topa todavía. Él puede llevar incluso ese peluche de perro a su casa, le encargamos, le damos una actividad, muy bien, tú le vas a llevar a Pepito para que lo cuides esta semana, encárgate de que él esté bien, que tome agüita, que coma, que lo peines, y la próxima semana que nos vemos tú lo traes y nos cuentas. Y créeme que ha sido bastante bueno, porque incluso el hecho de llevarse algo ya es como vincularlo de alguna manera al animal que está ahí, porque es un perro el que yo envío, un peluche de perro. Y luego volver a clase y contarnos, es, oh, wow, me fue súper bien, qué chévere, muy bien, ahora entonces vamos a empezar a dar de comer al perro vivo que está aquí, así como le diste a él. Y así vamos introduciendo poco a poco. Y ellos van viendo a través de la experiencia, tú sabes que los niños ven y replican los comportamientos que ven incluso en el resto de niños, entonces les es más fácil, empiezan a tomar confianza y empiezan a desenvolverse mucho más. Y nos hablabas también de los beneficios a nivel socioemocional que esto va produciendo, que ya nos dijiste algunos de ellos en este momento, pero el perro de intervención terapéutico-educativa, como lo que tú nos estás mencionando, puede servir luego de base para que se recomiende, por ejemplo, en casa tener un perro y que el niño empiece a desarrollar ciertas responsabilidades que son importantísimas y que a veces los padres se quejan mucho en ese sentido. Sí, más bien eso es algo que nosotros también hacemos con los padres de familia. Muchos nos dicen, qué lindos son sus perros, yo quisiera tener uno para mi casa. Perfecto, dígame cuándo y nosotros vamos y asesoramos a esa familia porque depende del niño. Yo puedo tener un niño, por ejemplo, con una actividad alta, que puede ser diagnosticado incluso ya con hiperactividad, y necesito un perro que no esté a la par de la actividad de ese niño, sino que sea tal vez de una energía media, que pueda jugar con él, que le ayude a gastar también su energía, pero que también le ayude a llegar a la calma. ¿Sí? Entonces yo busco un perro idóneo, hago asimismo un proceso de escogitamiento y le ayudo a involucrar a ese perro dentro de esa familia, pero viendo la necesidad que hay dentro de esa familia. O sea, porque a veces muchos papás me dicen, sí, yo también quiero un golden. Tiene espacio, tiene tiempo, usted puede darle realmente la labor que implica tener ese animal. No. Entonces no. Yo prefiero decir, no tenga un perro. Preferible, por ejemplo, puede tener un gato o hasta un pez. Pero entregar un perro o decir es lindo y yo quiero uno como el suyo es muy delicado. La verdad es que sí tenemos que ser muy serios en esa parte. Perfecto. Evelyn, qué interesante todo lo que nos has dicho, porque nos vamos dando cuenta además de que este proceso de la terapia asistida con animales es un proceso que debería utilizarse con mayor frecuencia, debería ser más conocido. Lamentablemente, como tú decías, en nuestro medio no es tanto, son muy pocas las personas que trabajan de esta manera y vemos que los beneficios son muy útiles. Vamos a dar
algunas ideas, un resumen de todo lo que hemos conversado en este día. Primero, es importante entender que los animales que se escoge para un proceso de terapia asistida con animales no sustituyen bajo ninguna circunstancia la intervención del profesional. Ellos se convierten en coterapeutas porque acompañan y ayudan el proceso de intervención. Es importante que reconozcamos además que ellos no hacen de por sí solos el tratamiento, ni tampoco son curativos, sino que más bien cumplen los objetivos que el profesional encargado del proceso es el que va a llevar a cabo, son los objetivos que él se va a plantear y el perrito va a ser el terapeuta en este proceso. Además, utiliza la motivación que produce el animal y los múltiples beneficios que comporta el mantener contacto con ellos para provocar cambios en las personas y mejorar la calidad de vida. Algunos de los beneficios en el ámbito psicológico son que ayudan a identificar, gestionar y expresar las propias emociones, aumentan la empatía emocional, mejoran el control de impulsos, el autocontrol y fomentan la estabilidad emocional. Aumenta el nivel de autonomía, promueve el respeto y la confianza, ayuda a disminuir la ansiedad, la depresión, la tristeza y el sentimiento de soledad. También disminuyen los niveles de agresividad, la impulsividad y los problemas conductuales. A nivel social, en cambio, promueven el contacto físico y social con las personas, fomentan la participación y el trabajo en equipo, facilitan la comunicación, promueven el juego y fomentan el seguimiento de normas. A nivel físico, mejoran las habilidades motoras, aumentan la coordinación y el equilibrio, promueven la relajación y disminuyen la presión sanguínea y la tensión arterial. Y a nivel educativo, mejoran la capacidad y aumentan la predisposición para aprender, fomentan la atención, la concentración y la memoria, estimulan el sentido de responsabilidad y promueven el desarrollo de hábitos de la vida diaria. En definitiva, encontrar herramientas, en este caso los animales, que son seres vivos también, que favorezcan el desarrollo de las habilidades en aquellas personas que están atravesando por situaciones tal vez conflictivas, o encontrar el beneficio en aquellas personas, como en los niños, por ejemplo, que están iniciando su proceso de psicoeducación, es muy importante para el bienestar emocional de las personas. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida a través de tu mente. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook en SEADI Psicología, o también, si quieres repetir el programa o compartirlo con otras personas, a través de Telesucesos Psicolife. Muchas gracias y te esperamos hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.